Muy buenos días, licenciado. Nosotros vamos a hablar sobre el individuo y la comunidad entre lo ético, lo político y lo hedónico. Sus integrantes son Damaris Castro, Yanela Cordero, Sheila Maridueña, Anthony Bajaña, Eduardo Rosado y Matías Valencia. Mm, ¿Qué es la ética? Apoyan un mejor trato con las personas aplicando lo moral, que en sí viene siendo aplicar nuestras costumbres, y aplicar nuestras costumbres es aplicar los valores de justicia, libertad, solidaridad, honestidad, puntualidad y un gran sinfín de cultura transmitida de generación en generación para llevar un trato más digno y justo. Evitar el mal y hacer el bien es ética, porque en ello van implicando lo que debo hacer y lo que no debo hacer, pero esto con la ayuda de nuestra conciencia, que finalmente nos recompensará una calificación que es asignada por los que están inmersos en el problema, obteniendo una calificación como persona o como un individuo en el que se puede confiar, a quien se le abrirán las puertas de los hogares y de los corazones de los demás. De lo contrario, si el sujeto actúa con dobles intereses, en ese momento se encuentra actuando sin ética, olvidándose que existen los valores, pero como resultado le traerá consigo muchos problemas en el transcurso de su vida. Se suele hablar de ética según el ámbito profesional en el cual se desarrollan las conductas de la persona, es decir, se habla de una conducta ética en cuanto a la cualidad y apego de los valores morales, éticos profesionales, que usa la persona en el desempeño de sus labores profesionales, como por ejemplo el apego a la legalidad en el caso de un juez, el apego a las normas y leyes, etc. La ética, también denominada como filosofía moral, es el estudio sistemático y lógico de los principios morales y de los valores. Se ocupa de las normas de vida del ser humano, ya sean estas sociales, personales o universales, así como a las razones subyacentes a nuestro juicio sobre de si un comportamiento es correcto o erróneo. Se trata de una de las tres ramas principales que se desprenden del tronco de la filosofía, junto a la metafísica y la epistemología. La ética es la rama de la filosofía que se encarga de las normas que rigen al ser humano en cuanto a lo correcto e incorrecto. Si bien la ética y la moral cuentan con un significado primigenio común, ética proviene del vocablo griego ethos, costumbre o hábitos, y moral proviene de la palabra latina mos, que quiere decir también costumbre. A lo largo del paso del tiempo han adquirido significantes distintos, haciendo de la ética una ciencia racional, científica y teórica, de aquello que es correcto o incorrecto, según los actos del hombre, relacionándose con el deber del individuo para con la sociedad. ¿Qué es la política? La política, desde las civilizaciones antiguas hasta la modernidad, es aquel eje principal donde se articulan las decisiones de los gobiernos. La definición de lo que es política ha sido materia de debate para infinidad de intelectuales y teóricos políticos. En cuanto al origen etimológico de la palabra proviene del latín politicus y del griego politica. De esto podemos deducir su relación con el término polis, relacionado a la vida ciudadana. La política en sí trata de una actividad de un grupo acotado que toma las decisiones para concluir con una serie de objetivos. Es en el siglo V a.C. que Aristóteles popularizó el término al desarrollar una obra llamada Política. En su sentido estricto, podemos decir que la política es el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que detentan el poder en pos de organizar una sociedad o grupo particular. Muchos autores definen a la política como el ejercicio del poder. Existen distintas ramas que se derivan de la política como tal, ya sea la ciencia política, la filosofía política, la economía política, entre tantas otras. Una distinción se da entre las personas que ejercen la política y los que se encargan del estudio, sus implicancias y consecuencias.
Yo voy a hablar sobre la izquierda y derecha, sobre las ideologías de la política. En la política, izquierda y derecha se entienden como visiones antagónicas sobre la manera adecuada de alcanzar el bienestar social. La diferencia entre izquierda y derecha es que la izquierda aboga un sistema ideal en el que la riqueza es repartida equitativamente entre el colectivo. Por su parte, la derecha promueve un estado de bienestar alcanzado a través de los derechos individuales. Eh, por la izquierda, el Estado es el único actor político y la mayoría de sus corrientes tradicionales definen definen corrientes como pueden encontrar diferentes visiones, desde que va desde un sistema democrático en elecciones liberales, participación de partidos políticos, hasta un poder centralizado, como dictaduras de derecha. El hedonismo es una doctrina filosófica que fomenta la búsqueda de placer como fin último de la existencia. Tiene su origen en algunos filósofos griegos, en concreto Epicuro de Samos, que en una época plagada de muertes y guerras, él trató de buscar una salida a la crisis existencial de su gente. El principio básico del hedonismo que fundó Epicuro es que el mundo se percibe a través de los sentidos y esta es la única información fiable, siendo la razón pasada a un segundo plano, llegando incluso a ser inexistente su uso. Entre los principales preceptos de la vida hedonística se destaca la decisión y la voluntad para darse el gusto. El hecho de preservar tiempos para realizar actividades que generan un disfrute y la intención de gozar de las emociones placenteras sin racionalizarse. Hedonismo absoluto. Se basa en aceptar el placer como bien absoluto y el dolor como todo lo malo que se debe evitar. Para esta doctrina se centra en los placeres físicos, reconociendo que existen los espirituales, pero no son tan importantes. Además, se considera que en el momento adecuado para satisfacer estos deseos se presenta, no debiendo preocuparse ni por el pasado ni por el futuro. Podría parecer es una postura irracional por parte de los filósofos. Sin embargo, también explica que se elige en primer placer que se presente, sino cuya intensidad sea superior. Hedonismo. Se diferencia del anterior, que fomenta la satisfacción, el placer espiritual, dándole al mundo un poco de importancia e incluso llegar a afirmar que el dolor es bueno siempre que en un futuro se crea que puede adoptar el mayor placer.